Muy buenas tardes a todos, a todas. Vamos a invitar aquí a hacer uso del espacio acá adelante. Está ahí el representante de la Seremía de Salud, Seremía de Cultura. ¿A quién más tenemos por ahí? La Municipalidad de Cisne está allá también adelante. Pase. Ricardo. ¿Quién más está allá? Sí. Acá queda otro asiento más. Adelante, pasen. Hoy no encuentro mi... Acá está. Bueno. Sí. Bueno, vamos a iniciar nuestra segunda sesión del Comité Regional de Cambio Climático, COREC, Región de Aysén. Señalar que estamos transmitiendo además esta sesión a través de nuestras plataformas de las redes sociales del Gobierno regional, dado que es un tema que convoca un alto interés también por parte de la ciudadanía y además porque cada vez es más necesario que todos los procesos de la administración pública puedan ser conocidos por todas las personas que habitamos en esta región en particular. Para poner en contexto, bueno, señalar que esta es la primera comisión, por lo demás, que me corresponde presidir en el rol de gobernadora regional, como ejecutivo del gobierno regional. Por lo tanto, se había realizado de manera previa, ¿cierto?, una primera sesión. Esto tiene que ver con que la ley fue publicada también hace poco y con ello el reglamento que regula todos los procesos. Creo que es muy importante poner en valor lo que significa esta ley marco. Perfecto. Mira, no había mirado hacia allá. Saludar también a quienes nos están acompañando de manera remota. Ahí está nuestra Seremi de Ciencia, Verónica, un gusto también saludar. Y también ahí desde la Seremi de Salud. Tenemos también ahí al Seremi de Justicia, Serviu. Sí, Mimbu también está ahí. Bueno, saludar a todos quienes están hoy día participando. Relevar que esta ley marco de cambio climático tiene como objetivo hacer frente a todos los desafíos que implica el cambio climático, procurando tomar las mejores medidas que nos puedan ayudar a poder avanzar hacia esta meta de la carbono neutralidad que nos hemos puesto como país y poder además reducir también sobre todo la emisión de gases, efecto invernadero y todo lo que ello implica. En este sentido es necesario relevar que esta ley está creada de tal forma y está reglamentada de tal forma que establece acciones muy concretas en los distintos niveles. Tenemos por una parte acciones que tienen que ver con instrumentos de gestión nacional, luego de ello tenemos acciones que tienen que ver con instrumentos de gestión regional, pero además, y eso es para nosotros un tremendo desafío como comité regional, porque hace una bajada hacia poder también tener instrumentos locales y eso significa que los municipios, inclusive instrumentos de gestión local también van a tener en esto un rol importante que jugar. Por lo tanto, planteo esto porque es un desafío para que todas aquellas instituciones que somos parte de este comité podamos concebir este trabajo como un engranaje que requiere que todo vaya funcionando. ¿Y por qué? Porque precisamente unas cosas se van sustentando en otras, en el trabajo que otros realizan, y por eso es tan importante que todos podamos ir avanzando de manera, sobre todo de manera conjunta. Necesitamos que los instrumentos de gestión nacional estén clarificados, porque para nosotros como región, para poder avanzar hacia la elaboración de un plan de acción regional, ¿sí? Requerimos también contar con todos los antecedentes que surgen desde los instrumentos nacionales. Así que la invitación es a poder trabajar de manera colaborativa, de manera conjunta. Vamos a entrar después en detalle respecto de lo que nos convoca, de los desafíos ahí que tenemos.
Así que desear que sea una buena jornada y como gobierno regional comprometernos para hacer todos los esfuerzos porque entendemos esta temática, entendemos que como región somos un pulmón, efectiva y literalmente un pulmón, pero que también es necesario que nosotros seamos capaces de gestionar todas las estrategias para reducir riesgos, para además avanzar en estos desafíos que tenemos. Y espero también que se puedan ir realizando otras acciones y sumarse también actores que hoy día eventualmente no estén. Creo que esta es una temática donde también como región necesitamos hacer un trabajo con nuestros parlamentarios y parlamentarias, sobre todo en aquellas cosas en que nosotros como región pudiésemos desde lo legislativo dejar un poco más amarrado. Y con eso me refiero, por ejemplo, a la posibilidad de que si nosotros somos aquella región que más compensa, ¿cierto?, respecto de otros territorios que más gases emiten, debiésemos nosotros como región también, eso debiese significar al menos una compensación en términos económicos que permita que con esos mismos recursos, esto pasa en mi cabeza al menos, que con esos mismos recursos también puedan ser utilizados para poder dar sustento a este plan de acción que van a tener por una parte los gobiernos locales, ¿cierto?, los municipios, pero también nosotros como gobierno regional. Y en ese sentido esperamos poder encontrar el apoyo y encontrar la disposición política, pero la disposición real que traspasa el discurso y se convierte efectivamente en la capacidad de sentarse a conversar de estos temas que son importantes hoy día para nosotros, pero por sobre todo para todos los que vienen, hijos, nietos, bisnietos y toda nuestra gente. Eso, así que muy bienvenidos y para continuar le voy a dar la palabra y para que nos salude también nuestro delegado presidencial regional y luego ya poder avanzar entonces con la presentación que entiendo está a cargo de nuestra Secretaría Técnica, que es la Seremía de Medio Ambiente en nuestro caso. A ver. Muchas gracias, gobernadora. Muchas gracias también a todos los asistentes. Solo quisiera yo reforzar un mensaje que desde el gobierno de nuestro presidente Gabriel Boric lo tenemos presente. Nosotros nos caracterizamos por ser un gobierno donde el medio ambiente es un tema trascendental y es transversal. De ese punto de vista, la implementación de esta ley, una ley que se estuvo trabajando mucho tiempo, no es una ley que se inventó de la noche a la mañana, logró también el consenso de múltiples instituciones públicas y también de la comunidad para poder ver la luz. Y esta ley establece este Consejo Regional del Cambio Climático. Y este consejo tiene un rol que es fundamental, que tiene que ver justamente, para no equivocarme, en coordinar la elaboración de los instrumentos para la gestión del cambio climático, como decía la gobernadora, y que son regionales, pero que también bajan a nivel comunal. De ahí la tremenda importancia de este consejo. Por lo tanto, es un consejo amplio, hay varios ausentes en esta sesión, están representadas las universidades, está representada la sociedad civil, las organizaciones y la institucionalidad pública, liderados por la gobernadora. Y eso tiene un valor muy importante, porque finalmente también lo que nosotros aspiramos como ciudadanos de esta región es que todo pueda ser integral y todo pueda tener relación. Entonces, este plan que debemos hacer, el Plan de Acción Regional de Cambio Climático, tiene que cruzarse también con los otros instrumentos de desarrollo, pero también con el resto de las políticas. Por eso es tan importante después la bajada a las comunas, pero también es importante, y ahí el rol de esta delegación como coordinador de los sectores públicos, que se relaciona también con todas las líneas de trabajo que tienen que tener los ministerios, las seremías, las direcciones, los servicios. Ese es un tremendo desafío y también yo aspiro a que este Consejo tenga ese aporte a mantener esa justamente relación transversal, porque el tema del cambio climático en lo que estamos involucrados, como bien decía la gobernadora, trasciende nuestra generación, trasciende también el futuro de nuestro planeta, sin lugar a dudas. Entonces la invitación es a participar. Nosotros vamos a hacer todo lo posible por estar presentes, pero sin lugar a duda todas las reparticiones públicas, seremías en particular, están comprometidas con esta tarea. Así que muchas gracias, gobernadora, por darme estos minutos y establecer este compromiso con todos ustedes. Muchas gracias. Partimos entonces ahí. Oye, saludar, yo no sé si mis lentes están bien o no, pero tenemos 21 participantes conectados, bueno, 20 porque estamos nosotros,
20 participantes conectados de manera remota, así que saludar también ahí a quienes se han estado integrando a esta sesión del comité. Me voy a sacar la mascarilla por un motivo de distancia, estoy a más de 1 metro de todos los demás intervinientes. Bueno, lo primero es agradecer, gobernadora, sus palabras, señor delegado, agradecer la concurrencia presencial y telemática de todos los asistentes hoy día. Ciertamente hablar del cambio climático no es un tema nuevo. Ya en la década de los 50 estábamos hablando, anticipando la situación climática que se estaba viviendo a nivel mundial, aunque ahí era algo muy preliminar, eran pequeñas nociones que teníamos de este fenómeno que se estaba viviendo. Posteriormente, década del 70, empezamos a tener un poco más de conciencia, nos dimos cuenta que el planeta se estaba calentando. En la década del 80, específicamente el año 1988, se crea este equipo intergubernamental al alero de la OMM, Organización Meteorológica Mundial, para empezar a medir los efectos que estaban ocurriendo y empezar a tomar conciencia de esto. Y bueno, luego, el año 1992-94, se dicta la Convención Marco de Cambio Climático, el año 97, el Protocolo de Kioto, y el año 2015 alcanzamos y suscribimos el afamado Acuerdo de París. Todos antecedentes que nos ponen hoy día acá, donde estamos. Lo dijo el señor delegado y lo quiero reiterar. Este hito, que es la Ley Marco de Cambio Climático, no es un hito que se deba a uno u otro gobierno, se debe a una política de Estado, se debe a un esfuerzo mancomunado que como comunidad internacional, como Chile, como regiones, hemos implementado y hemos buscado alcanzar en vista del tremendo desafío que tenemos a puertas, que es enfrentar este fenómeno del calentamiento global. Estoy con la garganta un poco carraspeada, por eso el tono de voz es un poco disonante, pero es eso. Y bueno, en ese contexto es que hoy estamos 20 años después de que Al Gore dijera en sus documentales y había voz que la hora de actuar ha llegado, estamos 20 años después sentándonos con instrumentos sobre la mesa a actuar, lo cual nos pone un poco tarde, pero al mismo tiempo tenemos esperanza, tenemos opciones. Porque la amenaza del cambio climático es real, es palpable. Hoy día ya no existen voces disidentes que digan que no existe el calentamiento global. El calentamiento global es una realidad y la podemos ver en todo. La podemos ver en las olas de calor que han vivenciado en el hemisferio norte durante este año. La podemos ver en meses atrás cuando el río en Parque Yellowstone se desborda y rompe carreteras, arrasa viviendas. La podemos ver en Chile cuando tenemos incendios forestales, la podemos ver en Chile cuando las marejadas ya no son un fenómeno de 2 o 3 veces al año, sino que ocurren casi todos los días. Y así vamos viendo y dando cuenta de que el fenómeno del cambio climático está, y no está solamente para un momento, sino que va a perdurar. Y acá es importante recordar que ¿por qué estamos hablando del calentamiento global? ¿Por qué estamos hablando hoy día? ¿Por qué decimos que si bien estamos tarde, no estamos tan tarde? Porque nos hemos comprometido a nivel mundial gracias. Nos hemos comprometido como comunidad internacional a restringir, a limitar los efectos del cambio climático a algo que sea soportable, tolerable, que es el aumento de la temperatura a solo 1,5 grados Celsius al año 2050. Eso es vital y quiero ilustrar esta idea con un libro que se llama El planeta inhóspito, que es de David Wallace Wells, que es un tratado, a fin de cuentas, en el cual se hace un análisis de qué ocurriría si el planeta aumenta en sus temperaturas 1, 2, 3 o 4 grados Celsius. En ningún caso la vida termina. No estamos hablando de eso, pero ciertamente se vuelve infinitamente más difícil y el desafío es cada vez más complejo y, por supuesto, más caro para hacer frente. Y esto nos pone en una situación en que tenemos que analizar de qué estamos hablando, cuáles son los efectos, cuáles son los impactos que podemos anticipar. Un ejemplo claro es el aumento de las olas de calor, que es algo evidente si pensamos en un calentamiento global como tal.
Pero ¿qué pasa? Que las olas de calor es solamente una amenaza que nos ataca especialmente porque nos exponemos a ellas. Y al exponernos a ellas nos damos cuenta que nuestra forma de prepararnos, nuestra forma de anticipar estos riesgos, esta exposición al calor, a este aumento de calor, nos vuelve vulnerables. Y nos vuelve vulnerables dependiendo de nuestra edad, de nuestro nivel sociocultural, socioeconómico, nuestro nivel de acceso a áreas verdes que nos puedan proteger de las olas de calor, etcétera. Y eso tiene incidencia en algo súper concreto y que quiero recalcar. Incide en nuestra productividad, incide por tanto en el costo económico que tiene, en el costo que conlleva realizar distintas actividades, en especial la agricultura y la construcción. A modo de ejemplo, las horas perdidas por olas de calor se espera que aumenten en más de un 60% al año 2030. Imaginen el costo que ello conlleva, porque en estas dos áreas, agricultura y construcción, es necesario contar con gente trabajando, valga decir, en la calle, expuesta. Y si vamos a perder horas de trabajo por esta situación, nos damos cuenta que vamos a tener que invertir más para poder lograr hacer frente a la demanda que hoy día tenemos y al patrón de productividad que hoy día estamos acostumbrados. Esta es una imagen que quiero compartirles, que es de otra exposición, que esto fue realizado por una estudiante en práctica que estuvo en el Ministerio del Medio Ambiente, la Seremi de Aysén, Ivette Colima, en base a una plataforma del Ministerio del Medio Ambiente que es el ARCLIM. Ella hizo un mapeo preliminar, sí, un estudio preliminar de la situación que enfrentaba la región de Aysén y qué tan vulnerable podía ser a los distintos efectos. Perdón, tema técnico. Fantástico. Mejor. Gracias. Bueno, y nos permitía ver cómo estábamos nosotros por comuna, por capital comunal, en cuanto a la vulnerabilidad que teníamos frente al cambio climático. Criterios de vulnerabilidad que por lo demás han sido establecidos por Naciones Unidas, no son antojadizos. Y en ese sentido, no sé si ustedes sabrán, Chile hoy día presenta 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad que ha definido y reconocido Naciones Unidas. Y vaya la sorpresa cuando, hecho este análisis, nos damos cuenta que nuestra región de Aysén presenta los mismos 7 criterios de vulnerabilidad. Repartidos, sí, entre las distintas comunas, pero a fin y al cabo, así de vulnerables somos. Todo esto nos obliga a tomar medidas. Hoy día nos encontramos en una situación en la cual tenemos una decisión frente a nosotros. Hacer nada, que sería la línea roja que se ve en la gráfica y que nos conduciría, claro está, a un calentamiento desproporcionado de los niveles de temperatura del mundo, con una mayor vulnerabilidad, mayor exposición, alta pobreza, alta inequidad e injusticia, una mala adaptación. Seguir el camino que seguimos actual, que sería esta línea amarilla que vamos dimensionando al medio de la gráfica, que no sería otra cosa que tener esfuerzos aislados, o bien tomar acción concreta, que sería esta línea verde, orientada a limitar el calentamiento global a solo 1,5 grados, lo cual nos permitiría, dentro de los lineamientos posibles, claro está, tener una mejor adaptación. Mitigar, por supuesto, este calor, este aumento de la temperatura mediante acciones concretas, conllevaría también una mayor bienestar. Conllevaría que tendríamos un riesgo, siempre vamos a tener un riesgo, pero un riesgo controlado. En definitiva, nos armaría de mejor manera para hacer frente a esta realidad que es inminente. No estamos dudándolo. Hoy contamos con algo que no hemos contado en toda la historia de nuestro país. Para hacer frente a este fenómeno, al fin contamos con una ley marco de cambio climático, un instrumento que nos permite cohesionar y coordinar todas las políticas públicas de nuestro país con miras a esos compromisos internacionales que hemos suscrito en el Acuerdo de París y que cada 5 años vamos a tener que ir actualizando. Por tanto, en esta sesión de COREC, vamos a tratar, que es la primera sesión de COREC, como bien dijo la gobernadora,
presidida por ella y al amparo de esta ley, vamos a hacer un repaso de esta ley marco de cambio climático. Vamos a también exponer la situación del Comité Regional de Cambio Climático, especialmente en la etapa transicional en que nos encontramos hoy, entre la dictación de la ley y la dictación de los reglamentos que la regirán. Y vamos a hablar también del Plan de Acción Regional de Cambio Climático, que vendrá a ser, a fin de cuentas, el instrumento esencial con que esta región va a destinar sus esfuerzos de mitigación y, por sobre todo, de adaptación, pues ya lo dije, somos tremendamente vulnerables a los efectos del cambio climático. Esta ley no se sostiene sola, sino que tiene sus pilares, sus principios que la informan. La presentación está en pantalla, la podrán ver después con mayor detalle cada uno de estos principios, pero quiero detenerme en unos pocos. Quiero detenerme en el principio de no regresión. Este principio nos mandata que los esfuerzos que realicemos hoy deberán aumentarse mañana. No podemos mañana tener esfuerzos que sean menos ambiciosos a los que tenemos hoy, lo cual nos habla también de la progresividad con la cual tenemos que ir avanzando en nuestras metas. También quiero recalcar el principio de la transversalidad. El presidente Boric lo ha señalado, la ministra Maysa Rojas también. La temática medioambiental debe inundar a todos los demás sectores de nuestro aparataje público. Esta es una manifestación clara, concreta de eso. Tenemos que lograr llegar a todo el aparataje y eso parte por la esfera nacional, la esfera regional, la esfera comunal, la academia, los centros de investigación y por supuesto la ciudadanía, gran actor, porque la participación ciudadana también es un tremendo valor y ese es otro de los principios que quiero recalcar, la participación ciudadana, porque todo lo que hagamos al alero de esta ley y más aún ahora que tenemos el acuerdo de Escazú ratificado, debe conllevar una activa participación ciudadana. Por último, quiero mencionar el principio de urgencia climática. ¿Qué más puedo decir? Las cosas, los efectos del cambio climático ya se sienten, ya los podemos ver día a día. Lo podemos ver en los últimos años en los cuales los inviernos acá en Aysén han flaqueado, han sido casi inexistentes. Este año ha sido una salvedad. Lo podemos ver desde que tenemos una escasez hídrica que, oiga, va asociado a esto. Al Gore no estaba equivocado, la hora de actuar ha llegado. Llegó hace mucho tiempo, pero aún tenemos motivos y esperanzas para actuar hoy día con miras a lograr adaptarnos y superar esta situación de una forma sostenible. La Ley Marco de Cambio Climático, como ustedes saben, fue suscrita y promulgada a comienzos de este año, pero recién el 13 de junio de 2022 fue publicada oficialmente en el Diario Oficial. Desde entonces contamos con este marco jurídico para que podamos enfrentar de buena manera el cambio climático y podamos aspirar a esos dos grandes objetivos que tenemos como sociedad, como humanidad, al alero del Acuerdo de París, que es lograr la carbono neutralidad al año 2050 y lograr la resiliencia, es decir, ser capaces de adaptarnos de buena manera a los efectos del cambio climático también al año 2050. En ese sentido, esta ley establece una institucionalidad completamente robustecida para hacer frente a esta situación, tomando, por supuesto, por base todo lo que ya existía, reconociendo el Acuerdo de París, reconociendo los compromisos que como Chile hemos adoptado, llámese el NDC, que ya voy a explicar en continuación qué consiste cada uno, teniendo como base también la estrategia climática de largo plazo y por supuesto reconociendo los avances que se han hecho. Sin ir más lejos, el COREC no comienza hoy día, comenzó mucho antes, el año 2017, pero hoy día estamos actuando bajo el alero de esta institucionalidad nueva y robustecida. Hoy día se han establecido que son 13 los ministerios responsables, todas las regiones y todas las comunas, y por tanto el actuar va a ser transversal para hacer frente a esta problemática que nos aqueja. La Ley Marco de Cambio Climático, como les decía recién, nos propone dos grandes metas, dos grandes objetivos. El primero, lograr la carbono neutralidad al año 2050. Y también, como les dije, nos mandata adaptarnos y
Permítanme un momento de reflexión personal. Aysén y Chile no son grandes emisores de gases de efecto invernadero, pero ya lo dije, somos tremendamente vulnerables. Y como tal, nuestro desafío primero es hacer frente a esa vulnerabilidad, sin dejar de lado nuestro compromiso de mitigar, pero hacer frente a esa necesidad que tenemos hoy día de prepararnos por el bienestar de nuestra gente. Para ello vamos a contar con instrumentos de gestión de largo, mediano y corto plazo, que son adaptables y actualizables. El NDC y la estrategia climática de largo plazo deben irse adaptando periódicamente, no son elementos ni instrumentos antojadizos y establecidos y fijos y que no van a tener una modificación o una actualización posterior. De igual manera, se plantea en la ley la necesidad de establecer normas de emisión para gases de efecto invernadero, para regular de mejor manera a aquellas industrias que continuamente los emiten. Se va a incorporar el cambio climático en otras políticas, por ejemplo, los instrumentos de planificación territorial. Pero no solamente ahí, también se va a incorporar en la evaluación ambiental estratégica y, cómo no, en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Dos herramientas que guardan relación íntimamente con todos los proyectos que se vayan desarrollando en nuestro país y que desde luego deben hacer eco a las necesidades de adaptarnos y especialmente en este caso de mitigar los efectos y mitigar las emisiones que puedan ocasionarse producto de su actuar. De igual manera vamos a necesitar un financiamiento, esto no sale de ningún lugar, necesitamos instrumentos con que financiarnos. Y por supuesto esto no puede quedar relegado única y exclusivamente en los gobiernos regionales. Necesitamos más instrumentos y ahí aparece el Fondo Verde para el Clima, entre otras tantas herramientas con las cuales vamos a hacer frente y vamos a poder financiar estos esfuerzos que tenemos que realizar como comunidad. Vamos a tener un sistema de información robustecido, por ejemplo, mediante un inventario de gases de efecto invernadero, pero también vamos a tener un sistema de información que nos permita cotejar, censar cómo van los distintos sectores avanzando en los esfuerzos que por ley les van a corresponder. Cómo va avanzando energía, cómo va avanzando transporte. Vamos a tener acceso también a la información y a los registros de sus respectivos avances, porque a fin de cuentas es la ciudadanía el principal órgano contralor de nuestro Chile. Y por supuesto, cómo no, vamos a tener una institucionalidad plena que va a verse robustecida y modificada a la ley de esta ley. Vamos a tener mayores facultades, o sea, ya tenemos de hecho mayores facultades, obligaciones y responsabilidades de todos los sectores. De todos los sectores me refiero a todos los distintos ministerios, por supuesto a todos los gobiernos regionales y por supuesto a todos y cada uno de los municipios. Para entender un poco la estructura que existe hoy día al amparo de esta ley y que reconoce y fortalece los instrumentos de gobernanza climática con que contábamos antes de su dictación, es importante hacer un análisis a la transversalidad de todos esos instrumentos y explicar un poco el orden que hay acá. Por un lado tenemos el Acuerdo de París, que nos establece un compromiso, una meta, que es alcanzar la carbono neutralidad y la adaptación al año 2050. ¿Cómo logramos eso? Bueno, para ello, primero que todo tenemos que saber qué país aporta cuánto, cómo los distintos países van a aportar a esta meta. Y esa es nuestra contribución determinada a nivel nacional. Es lo que Chile va a hacer, el compromiso que tenemos hoy día de adaptarnos y mitigar, y que por lo demás no puede ser estático. Tenemos que irlo evaluando, ponderando, y por eso se va a actualizar cada 5 años. Pero ¿cómo vamos a lograr eso como país? Para eso está la estrategia climática de largo plazo, que nos va a entregar esa hoja de ruta, nos va a entregar un presupuesto de emisiones que además se divide en décadas, 2020-2030, 2030-2040, 2040-2050. Esta estrategia climática que nos va a establecer objetivos, plazos, metas a nivel nacional y por supuesto sectorial.
y que por lo demás, de igual manera, va a ser actualizada cada 10 años. Mentira, va a ser actualizada cada 10 años de forma íntegra, pero cada 5 años va a tener que adecuarse y actualizarse en forma paulatina a la contribución determinada a nivel nacional que vayamos realizando ante la comunidad internacional. Esta estrategia climática debe aterrizarse en acciones concretas, si no es una carta de buena voluntad. Y para ello están los planes sectoriales de mitigación y adaptación, donde vamos a ver acciones concretas, formas de financiamiento previamente establecidas para lograr las metas sectoriales que nos vayamos imponiendo conforme el presupuesto de emisiones que la estrategia climática de largo plazo nos dicte. Entonces vamos viendo cómo está todo entrelazado y finalmente el plan sectorial no es sino la forma aterrizada que tenemos en las distintas carteras, los distintos sectores de los distintos ministerios, de hacer frente y alcanzar estos objetivos climáticos que hemos suscrito y que están al alero del Acuerdo de París. Pero, ¿cómo podemos hacer esto como ministerios, como sectores, sin reconocer lo más basal, que viene siendo la realidad territorial de cada una de nuestras regiones? Por ello, la ley considera la bajada de estos planes a la esfera regional y a la esfera comunal. Y ahí aparecen los planes de acción regional, a los cuales nos vamos a referir a continuación en mayor extensión, y los planes de acción comunal. ¿Y cuál va a ser la institucionalidad que nos rija en esta materia? ¿Y por qué estamos hoy día actuando como COREC, como Comité Regional de Cambio Climático? A nivel central, ahí pueden ver ustedes la planilla, que es un espejo, a fin de cuentas, de lo que ocurre a nivel regional. Pero a nivel regional tenemos la figura de la gobernadora, que hoy día, y a partir de la ley, es quien preside y quien está llamada a realizar todos los esfuerzos de dirección, cuenta pública, etc. Así es. Exactamente, así que vamos a tener ahí harto trabajo por delante. Pero bueno, la gobernadora es finalmente quien toma la tutela de este comité regional. El delegado presidencial, otrora presidente de este comité, hoy día es un integrante, pero no un integrante cualquiera. Bajo la institucionalidad actual, es quien debe dar, a fin de cuentas, la aprobación al plan de acción regional que establezcamos para hacer frente al cambio climático. Y este comité va a estar compuesto por numerosos otros actores, algunas seremías, algunos miembros de la sociedad civil y algunos representantes de los municipios. Por supuesto, esos son los integrantes oficiales que tendrán derecho a voz y voto dentro del COREC, pero habrán otros más, como por ejemplo los consejos consultivos regionales, que son los consejos consultivos que lleva el Ministerio del Medio Ambiente, y por supuesto también todos los consejeros regionales que podrán participar activamente con derecho a voz en todas y cada una de las sesiones que tengamos como COREC. Ahora, importante recalcar que para el funcionamiento de este órgano, la ciudadanía jugará un rol vital, porque, bueno, sin ir más lejos, hoy día estamos siendo transmitidos y va a quedar evidencia de ello en alguna plataforma web o digital para poder ser cotejado después. Nuestros acuerdos, nuestras políticas, lo que se haga a nivel de un PARC, de un plan de acción regional, va a tener que ser sometido a participación ciudadana. La ciudadanía tiene mucho que decir. Todas las medidas que adoptemos les van a involucrar directa o indirectamente, y la academia, los centros de investigación, las ONG, son actores históricos que no solamente tienen la voluntad de participar, sino que también cuentan con la información, por lo que su participación es esencial con miras a darle funcionamiento y cuerda a esta nueva institucionalidad robustecida que tenemos al alero de la ley marco. Solo para enunciar, estos son los 7 planes sectoriales de mitigación que van a tener que actualizarse o dictarse respectivamente al alero de la Ley Marco de Cambio Climático, y estos son los 12 planes de adaptación que van a tener que ser de nuevo actualizados o dictados al alero de esta ley.
Claro está, cada uno de estos planes le corresponde a un distinto sector. Partiendo por casa, el plan sectorial de adaptación le corresponde a mi ministerio, el Ministerio de Medio Ambiente. Pero, por ejemplo, el plan sectorial de ciudades le corresponderá, evidentemente, al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. De igual manera, el de Pesca y Acuicultura o el de Turismo le corresponderá a Economía. Si quieren más antecedentes de los planes, ahí les dejo el link para que puedan acceder y revisar el estado actual y el contenido de los planes que hoy día existen. Y bueno, ¿cómo se aterriza todo esto, esta institucionalidad? ¿De qué estamos hablando? Les voy a dar un par de ejemplos, partiendo por transporte. Hoy día, al año 2020, las emisiones el presupuesto que tenemos, entre el año 2020 y el 2030 para el sector transporte es de 306 millones de toneladas de CO2 equivalente. Ese es el tope que fijó la estrategia climática de largo plazo para que el sector transporte pueda también anticipar sus efectos y buscar una forma de reducir eso a lo que también se le ha exigido. Y en este caso se le hace una exigencia que uno dirá quizá no es tanto, es de solo 3 millones de toneladas de CO2 equivalente. Claro, este es el primer paso. Este es el año más complejo, la década más compleja, considerando que está pronosticado que al 2025 vamos a alcanzar aquel pic de emisiones como país. Pero miren, al año 2050 ya estamos considerando un aumento a entre 43 y 50 millones de toneladas de CO2 equivalentes de reducción. Es decir, si bien esta primera década vamos a aspirar a solo 3 millones de toneladas de CO2 equivalente de reducción, eso responde también a crear un piso, una base, un punto de partida sobre la cual construir objetivos más ambiciosos en las décadas venideras. Para ello hay distintas opciones, distintas medidas que uno puede ver, están ahí en pantalla, como por ejemplo la electromovilidad o la búsqueda de alternativas y opciones al alero del hidrógeno verde. Todo lo cual son opciones, pero hay que ir aterrizándolas y en ello los planes sectoriales van a ser decidores. Otro ejemplo que podemos dimensionar y que ciertamente tiene una trascendencia quizá un poco mayor es en el sector energía, considerando que la meta que tenemos para el año 2020, para la década 2020-2030 ya es de 39 millones de toneladas de CO2 equivalente de reducción. Y a nivel... Y a nivel definitivo, al año 2050, y para lograr esta carbono neutralidad, se considera una reducción muchísimo más potente, para lo cual va a ser necesaria una descarbonización de la generación eléctrica, invertir en energías renovables, así como también avanzar en otro tipo de acciones que puedan involucrar a otros ministerios, como por ejemplo taxis eléctricos, que sería algo bipartito entre energía y transporte. Nuestra hoja de ruta es bastante ambiciosa. El Ministerio del Medio Ambiente se ha pegado varias veces cabezazos a partir de esto, porque tenemos en el plazo de un año que tener actualizados 18 reglamentos, de los cuales todavía falta por realizar 13. Entenderán que los abogados del Ministerio están bastante colmados en trabajo en estos días. De igual manera está el deber de actualizar distintos planes sectoriales de mitigación, distintos planes sectoriales de adaptación. Ahí en pantalla pueden ver los sectores que requieren esa actualización, pero también tenemos el deber de elaborar 3 planes que hasta la fecha no han visto la luz, como es el de recursos hídricos, el de zonas costeras y valga decir el de minería. Ahí agradezco, Seremi, su participación. Tenía esta sorpresa guardada, pero efectivamente tenemos que trabajar también en la elaboración del plan sectorial de minería. Y en el término de 3 años va a ser necesario contar con un plan de acción regional de cambio climático y con un plan de acción comunal de cambio climático en cada una de las regiones y en cada una de las comunas de nuestro país. Con la salvedad, sí, de que el plan de acción regional no comienza el plazo de 3 años con la promulgación de la ley,
sino lo hace antes, lo hace a fines de noviembre, con la dictación de la estrategia climática de largo plazo. Por tanto, tenemos hasta solo noviembre del año 2024 para tener este insumo listo. Por fortuna y para tranquilidad de todos los aquí presentes, ya estamos trabajando en esta materia. El Comité Regional de Cambio Climático, la segunda pata de la presentación, comenzó su andar el año 2017, cuando distintos servicios públicos empezaron a integrar esta temática y esta figura del cambio climático en todas las políticas públicas regionales. Y ahí empezó a funcionar un COREC informal, que se amplió el año 2017 a otros miembros, a la academia, a los centros de investigación, a las ONG y por supuesto a la sociedad civil en su conjunto. De modo que en marzo de 2020 se constituyó oficialmente el COREC en nuestra región de Aysén con 47 organismos. 47 organismos que lamentablemente hoy día, al amparo de la ley, no podrán tener la misma participación, pero que, por cuanto la ley restringe quiénes son los integrantes y lo uniforma a nivel nacional, pero que ciertamente van a tener participación activa en todas las distintas instancias, por ejemplo, instancias de participación ciudadana que la ley franquea y que van a verse robustecidas desde luego con el actuar del COREC. El funcionamiento del COREC se orienta, como bien dijo el delegado en sus palabras iniciales, a coordinar la elaboración de los instrumentos para la gestión de cambio climático a nivel regional y comunal. En otras palabras, el COREC lo que realiza es aterrizar estas grandes políticas que existen a nivel nacional, la contribución nacional determinada, la estrategia climática de largo plazo y todos los planes sectoriales de mitigación y adaptación, y aterrizarlos a nuestra región. Y cómo no, si cada región es distinta y cada región tiene dificultades y desafíos que, valga decir, también son distintos. Por ello, es esencial que todas estas instituciones, todos estos instrumentos, comulguen y conversen entre sí. Y por ello es que el entramado institucional que nos establece la ley requiere una comunicación fluida y requiere la participación de seremis, ministros, delegados presidenciales, gobernadores, gobernadoras, presidentes, alcaldes. Necesitamos tener un discurso común y para eso estos instrumentos son la instancia esencial. El PARC y el PAC son la instancia esencial en la cual esa comunicación se va a ver reflejada, porque vamos a aterrizar lo nacional y lo vamos a aterrizar a lo local, a lo regional. Esta planilla se las dejo, no vamos a entrar en detalle en ella, pero se las dejo para que puedan identificar las distintas competencias y funciones que les van a empezar a los distintos órganos dentro de la institucionalidad local en nuestra región, tanto desde el COREC, gobierno regional y municipalidades. En lo que respecta al COREC, ya lo dijimos, coordina la elaboración de los instrumentos de gestión, entrega directrices que tiene que estar en sinergia con las políticas nacionales, que es lo que acabo de decir, transversalizar estos principios para que inunde todas las esferas de nuestro aparataje público estatal. Va a participar y va a contribuir, por supuesto, a la actualización y elaboración de los planes sectoriales, nos va a entregar distintos insumos, a fin de cuentas, con qué abordar esta temática ambiental, climática ambiental, y nos va a entregar un marco sólido con que ir aterrizando las distintas políticas y avanzando en nuestra estrategia regional para hacer frente a la misma. Los integrantes actuales al amparo de la Ley Marco de Cambio Climático son los que ven en pantalla. No los voy a enunciar en totalidad, pero podemos ver que son las seremías que componen el Consejo de Ministros del artículo 71 de la Ley 19.300, así como la gobernadora y el delegado presidencial regional, 2 representantes de la sociedad civil que también tienen el carácter de integrantes, 1 o más representantes de los municipios. Nótese, no son los municipios, son representantes de los mismos. La ley fue clara en ese sentido.
Y por supuesto, los miembros del Consejo Regional y del Consejo Consultivo Regional del Ministerio de Medio Ambiente, que no obstante podrán participar con derecho a voz, no podrán votar en las distintas instancias porque solamente cuentan con dicho derecho. Ahora, tenemos un problema, tenemos una disyuntiva. La ley marco se creó, la ley marco nos dice vamos a elaborar reglamentos para el funcionamiento, para la dictación de nuevos instrumentos. ¿Qué hacemos en el intertanto? El Ministerio de Medio Ambiente tiene un plazo de 1 año para establecer cómo vamos a funcionar como, valga decir, COREC. Bueno, la ley nos dice, el COREC tiene que funcionar y por mientras el llamado es a que funcionemos en la misma forma en que venimos haciéndolo, con las solas salvedades de respetar todo aquello que nos ha establecido la ley, que ya está definido. Por ejemplo, la presidencia, que le compete a la señora gobernadora. O, por ejemplo, la integración, que ya está definida y tipificada en la misma norma. En todo lo demás tenemos margen. Mientras no sea dictado el reglamento que lo rija, tenemos margen. Y por lo demás es necesario que lo tengamos, porque no podemos esperar 1 año y perder otro año más mientras se termina de establecer dicho reglamento que nos va a dar la pauta para poder continuar a futuro. Por último, nos vamos a referir al Plan de Acción Regional de Cambio Climático y la situación que estamos actualmente como región en este respecto. El Plan de Acción nos va a definir los objetivos e instrumentos de la gestión climática a nivel regional y el Plan de Acción Comunal nos va a establecer los mismos instrumentos de gestión a nivel comunal. Como ya dije, siguiendo este entrelazado y esta transversalidad y esta coherencia que tienen que tener las políticas públicas, esto debe ir en sintonía y en sinergia con la estrategia climática de largo plazo, con los planes sectoriales de mitigación y adaptación que tendrán que ser aterrizados mediante estos instrumentos a nuestras distintas realidades. Y, bueno, valga decir, con otros instrumentos de gestión y de planificación territorial que vamos a ir desarrollando, como los planes estratégicos de recursos hídricos de cuencas, que están hoy día también en desarrollo. Para ello, contamos con estos 2 instrumentos, ¿cierto? El Plan de Acción Regional y el Plan de Acción Comunal. El Plan de Acción Regional, ya señalé que va a definir los objetivos, pero también nos va a permitir tener un contexto de la situación regional. ¿Cómo estamos nosotros en los posibles impactos que nos puedan atacar? ¿Cómo estamos nosotros en nuestra vulnerabilidad? Ya con insumos, con estudios sólidos, coherentes, firmes, que nos digan qué tan vulnerables somos. Nos va a permitir caracterizar nuestra industria, nuestros distintos sectores productivos para poder evidenciar cuál es el inventario de emisiones que como región tenemos. Nos va a permitir también, desde ya, proyectar medidas de mitigación concretas, medidas de adaptación concretas, con plazos y responsables para poder aterrizar la política de mitigación y adaptación a nuestra realidad. Y por supuesto nos va a permitir llevarle la pista, lo que decía antes respecto a la transparencia y la fiscalización que como ciudadanos todos vamos a realizar, nos va a permitir contar con indicadores, con formas de reporte y, por supuesto, formas de verificación de los avances y el avance en particular del cumplimiento de las metas y objetivos que nos vayamos trazando. Ahora, nuevamente nos encontramos en la misma disyuntiva de que el Ministerio de Medio Ambiente tiene a su cargo la elaboración del reglamento que va a determinar cómo vamos a aprobar y a elaborar los planes de acción regional. Es cierto, pero tampoco eso significa que podamos estar esperando. Entonces, me alegro en informar que como región de Aysén, como COREC de Aysén, ya estamos trabajando en el Plan de Acción Regional, en el anteproyecto del Plan de Acción Regional. Ya lo licitamos, ya se adjudicó, en estos momentos se están realizando los contratos y esperamos prontamente, a partir de septiembre, que ojalá ya esté suscrito dicho contrato para poder realizar este levantamiento temprano de todos esos antecedentes que ya les anticipaba. Por ejemplo,
nuestra caracterización de emisiones, el inventario que tenemos, o qué tan vulnerables somos, una propuesta preliminar de medidas. Todo ello ya está en estudio y, por supuesto, se considera la necesidad y la urgencia de que tengamos participación activa de la ciudadanía desde temprano para poder compartir esta información que se levante y no solamente eso, sino mucho más importante, rescatar la mirada, la visión y el conocimiento que tienen nuestra academia, nuestros centros de investigación, nuestra comunidad en general. Por eso tenemos una hoja de ruta, y esto es bastante importante. Tenemos una hoja de ruta de cómo vamos a proceder durante el corto y mediano plazo, en estos 6 meses que dure este anteproyecto y esperas de que el reglamento que establezca la forma de dictar los PARC esté listo a comienzos del próximo año, que es lo que se espera antes del cumplimiento del año calendario. Vamos a ir avanzando en este anteproyecto con la caracterización de nuestras vulnerabilidades, el inventario de emisiones y, como dije, algunas medidas que vayan siendo socializadas y conversadas también con la ciudadanía. Pero después, ya el próximo año, vamos a elaborar este PARC. Lo vamos a elaborar, vamos a tener instancias de participación ciudadana y vamos a poder darle contenido firme a la hoja de ruta que vamos a tener trazada como región de Aysén para los próximos años, para los próximos 8 o 10 años, en cuanto a nuestra estrategia climática y cómo vamos a aterrizar concretamente esos objetivos un poco etéreos que vemos en el Acuerdo de París de lograr la carbono neutralidad y ser resiliente al año 2050. Vamos a tener un instrumento que nos va a decir con peras y manzanas cuáles van a ser los pasos a seguir, cuáles van a ser las acciones y medidas concretas. Para finalizar, y creo que me atuve al tiempo que me dieron, para finalizar los dejo invitados, les dejo ahí en pantalla. El subsecretario de Medio Ambiente ha dispuesto una presentación a ser realizada el próximo 6 de septiembre, en la cual va a profundizar en términos generales en los alcances de la ley marco y en particular en lo que ello atañe a los comités regionales para el cambio climático. La invitación está para que, si es que alguien al término de esta reunión tiene más inquietudes, consultas, pueda también participar de esta sesión y pueda, por tanto, contribuir al diálogo y a la participación necesaria para poder soslayar todas las dudas que ciertamente habrán y que vamos a ir resolviendo a medida que las vayamos identificando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Seremi. Vamos a iniciar una rueda de consultas, comentarios, sugerencias, dudas. Agradecerle la presentación al Seremi, la verdad es que muy completa, con buenas noticias para la región, y creo que viene a reafirmar esto que mencionábamos en un principio, de lo relevante que resulta el trabajo y desafiante el trabajo que debemos realizar. Así que voy a ofrecer la palabra para hacerlo de manera ordenada y en honor al tiempo también, voy a inscribir a quienes quieran intervenir. Y les pido que podamos ser bien concretos, precisos en nuestras consultas, comentarios, eso. Y de esa forma, porque hay muchas consultas que son como compartidas finalmente, entonces la idea tiene que ver con optimizar tiempo. Entonces hacemos la rueda de consultas, de observaciones y después cerramos con la intervención del Seremi o de a quien le corresponda poder responder. Y el primero que levantó su mano fue don Faisal. ¿Quién más? Patricio. ¿Quién más? Allá. No, Fernando. Fernando, sí. Sidi. Nicolás. Sidi, ¿quién más? ¿Alguien más? En la pantalla aparece.
Verdad, ahí en la pantalla tenemos manitos levantadas igual, la Seremi. Ya. ¿Nadie más? Ya, don Hans. ¿Alguien más? Nadie más. Ya. Tenemos 6 intervenciones. Si promediamos en 3 minutos, vamos a estar 20 minutos en esta etapa para después pasar a responder. Así que, para tenerlo presente. Adelante. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Mi nombre es Faisal Aguile, presidente de la Corporación Patagonia Viva. En primer lugar, felicitarnos en realidad a todos y a todas las que estamos aquí presentes y a quienes nos acompañan en esta gran instancia, porque es una tremenda oportunidad que como región no podemos dejar pasar. Solamente hacer mención a que si bien los planes regionales y los planes comunales tenemos el gran desafío de armarlos en conjunto con la comunidad durante estos próximos 3 años, hoy día hay que hacer sí un llamado a que efectivamente todo lo que sea la inversión pública que tiene relación con el trabajo que se hace en los distintos ministerios, las distintas seremías o las direcciones regionales, requiere ya la incorporación de ciertos antecedentes o ciertos indicadores que permitan medir los impactos o bien considerarlos al momento de la evaluación de los proyectos. Una temática que hoy día no es menor y que lamentablemente también carecemos mucha información, tiene que ver con la cantidad de toneladas de CO2 que están generando 2 grandes temáticas. Una, el abastecimiento. El abastecimiento es una gran temática en términos de cuál es nuestra verdadera huella de carbono en la región de Aysén. Y la otra tiene que ver con la generación y la gestión y disposición de los residuos de la región. Algo que no estamos midiendo es cuál es el impacto de los botaderos, vertederos y los rellenos sanitarios que tenemos en la región de Aysén. Ello principalmente porque la generación de metano es un impacto que hoy día debe ser prioridad, evaluarlo, considerarlo y por sobre todas las cosas buscar la estrategia para poder mitigarlo. Ello requiere necesariamente de la participación de la comunidad. En todos estos aspectos tenemos que apuntar al desarrollo local, tenemos que apuntar al abastecimiento local, todo lo que es la alimentación, la generación, la recuperación de los suelos agrícolas es muy importante para poder reducir nuestra huella de carbono y por supuesto la recuperación de tanto residuo orgánico que hoy día perdemos en nuestra región de Aysén. Así que en eso solamente hacer la mención de la importancia que hoy día tiene mirar con mucho ojo las inversiones que se están haciendo, sobre todo cuando estamos viendo que la gestión de residuos en la región requiere un cambio diametral en sus enfoques. Eso, muchísimas gracias. Muchas gracias, Faisal. Patricio. Ojeda. Buenas noches, Fernando Patricio Ojeda. Fernando Patricio. De Senatur. Me toca trabajar con los territorios que son zonas de interés turístico en la región. Y bueno, en primer lugar, precisamente, sí, cortito agradecer la claridad con la que nos traspasa la información, porque es un elefante muy grande, ¿cierto? Digerir y entender cada uno de estos componentes, ¿cierto? Y en ese contexto, como la primera propuesta, solicitud, consulta, yo he visto información en internet, ¿cierto?, pero pienso también cómo podemos hacer llegar de manera más esquemática, amigable, ¿cierto?, todo esto, más allá de lo que hay en la plataforma, a los territorios, a las comunidades, a los gremios. Creo que todavía ahí tenemos un pasito que dar y, por supuesto, eso puede ser algo rápido, va en la línea de la segunda pregunta, ¿cierto?, de lo que podemos hacer y qué están pensando ustedes, quizás, digo, no sé si, o nosotros, qué estamos pensando nosotros como COREC o Medio Ambiente, si ya le dio una vuelta a lo que vamos a hacer en el intertanto de estos 3 años, porque había una slide, ¿cierto?, que hablaba de que podemos seguir trabajando, ¿cierto?, siguiendo ciertas indicaciones que no se contrapongan a lo que está estipulado, pero 1 año, 2 años es mucho tiempo. Y hay cosas súper prácticas que desde ya quizás podemos implementar los miembros del COREC, los servicios públicos asociados acá y bueno, todos los que somos parte. No sé si lo tienen en mente, una suerte de
decálogo, de guía, de mandato, no sé, desde el mismo del COREC, de la gobernadora, del gobierno regional, con cosas de pronto sencillas. Yo me imagino, y es algo que nosotros ya estamos impulsando, pero debiera, pienso yo, extrapolarse a todos los servicios, por ejemplo, el tema de los eventos carbono neutral. Algo súper sencillo, entre comillas, ¿cierto? Si bien es cierto, nosotros desde Senatur estamos o queremos poner como condición que aquellos eventos que apoyemos sean carbono neutral o al menos, ¿cierto? Demuestren cuál es la estrategia que ellos están pensando para minimizar al máximo la emisión de gases de efecto invernadero que genera la actividad en cuestión, ¿ya? Así como nosotros lo hacemos, supongo que lo pueden hacer todos los otros servicios a través de sus licitaciones, dejar pequeños ítems ahí apartados, ¿cierto?, que inviten a quienes van a implementar este tipo de eventos a seguir esa línea. Ese es como un ejemplo, digamos, algo súper práctico, no hay que esperar nada, se puede hacer desde ya. Y bueno, algo que ya sucedió en algún momento hace un año, no sé si mal no recuerdo o más puede ser, hubo un mandato o una indicación de que todos los servicios públicos tenían que empezar al menos a reciclar lo que se genera en las oficinas, y yo tengo mis dudas de cuán efectivo ha sido esa indicación, y creo que hay que reforzar eso, y bueno, tenemos el socio estratégico aquí sentado al lado. Bueno, incluso también a veces hay mucho tema de voluntad, no sé, creo que hay dos acciones súper prácticas, pueden haber muchas más, y creo que debiéramos quizás de acá sacar algo breve con ciertas indicaciones que al menos puedan implementar quienes hacen parte de esta instancia. Eso. Muchas gracias. Fernando. Bueno, yo soy Fernán Silva, agrónomo del Servicio Agrícola y Ganadero, y quería preguntarle al Ceremi si las medidas van a ser vinculantes para los servicios públicos y para las municipalidades, por ejemplo, y en ese sentido si estas medidas los planes de acción van a tener alguna progresividad, o sea, con algún plazo van a tener que implementarse en estos 5 años, al 5º año deberá estar 100% de la medida ejecutada, una cosa así. Y lo otro que quería preguntar, si la academia va a participar en el desafío de llevar a cabo este inventario y de medir la vulnerabilidad en la academia regional, en el sentido de que haya un consorcio del cambio climático de la academia que hay en la región, para que se sientan con la obligación, con el deber y el desafío de poder desarrollar de una forma estructurada y estandarizada esta medición, esta meta de medir la vulnerabilidad y de hacer el inventario de las emisiones. Y finalmente, con relación a las medidas, de qué forma podríamos desarrollar un estándar de manera que sean estructurantes. Por ejemplo, los puntos limpios, ya se establece la medida de generar puntos limpios vinculantes a todas las instituciones públicas, y que eso no quede como un nombre o un prototipo, sino que haya una estructura estandarizada, que se sepa dónde van a llegar esos acopios y cómo se van a transformar, y que esté la obligación de que todos los centros de procesamiento de residuos sólidos en todos los pueblos y ciudades de la región tengan la misma estructura, digamos, de acopio y el mismo destino de las baterías, de los envases, porque si la decisión se hace vertical y con la participación de todos va a resultar, pero si cada uno con voluntarismo lo hace, nosotros vemos que
aparece un punto limpio, así como aparece, desaparece. Porque hay tanta inercia con no hacer las cosas de forma rigurosa y siempre igual, que finalmente la voluntad dura un tiempo nomás. Pero si hay un diseño participativo con una gobernanza estructurante de estas medidas, yo creo que a los 5 años se va, y con la academia local midiendo y estableciendo el inventario de los resultados de esto, creo que va a resultar. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, don Fernán. Sí, Bravo. Gracias, gobernadora, delegado. La verdad que es una reflexión más que una pregunta, es una reflexión en el sentido de que esta ley se vincula directamente con la ley de gestión de riesgo de desastre, que es nuestra, digamos. Y en ese contexto estamos ya trabajando para la generación de la plataforma de reducción de riesgo en la región de Aysén, donde los 3 puntos que dice la ley nuestra, salvaguardar la vida, los bienes y el medio ambiente, se vinculan directamente con esta nueva ley. Por lo tanto, sí lamento que nosotros quedamos fuera del comité, pero sí se vincula con la sociedad, con nosotros, a través de la gestión de riesgo de desastre con nuestra ley, y obviamente de que este problema del cambio climático tiene una vinculación también con los efectos que ella produce en la región de Aysén principalmente, y lo podemos señalar como es la situación que pasa en Campo de Hielo Norte, en Estefen principalmente hoy día, de lo que nos pasó el año 2008 en el lago Cachet, hoy día está pasando en Estefen. Por lo tanto, estas condiciones van a tener un efecto en la vulnerabilidad de las personas principalmente, y por lo tanto también nos tenemos que preparar. Estar con una estructura que nos permita vincularnos con esta ley en la plataforma de gestión de riesgo de desastre que se tiene que llevar a cabo durante este año en la región de Aysén, donde todos los que estamos aquí también somos participantes de esa institucionalidad que lleva la parte de la gestión de riesgo de desastre el gobierno regional a través de la gobernadora como copresidenta del COGRIT regional, quien preside es el delegado regional. Por lo tanto, son 2 leyes hermanas, van a trabajar muy de la mano, y por lo tanto un buen desafío para hacer la gestión de riesgo de desastre con la mirada medioambiental. Muchas gracias. Sí. Nuestra Seremi, Verónica. Muchísimas gracias. Permíteme un par de segundos. Para quienes no la conocen, porque nosotros tenemos nuestra Seremía de Ciencia es macrozonal, y para variar tiene asiento en Magallanes, pero estamos trabajando para poder venirnos a Aysén, ¿cierto? Bueno, ella es la Seremi de Ciencia también de la región de Aysén, para quienes no habían tenido la oportunidad de conocerla, Verónica Vallejos. Adelante, Seremi. Muchas gracias, gobernadora. No sé si me escuchan. Sí, la escuchamos perfecto. Perfecto, muchas gracias. Sí, primero un gran saludo y las muchísimas gracias a nuestro Seremi de Medio Ambiente por la presentación tan exhaustiva. Creo que permite llamar la atención claramente de la urgencia que tenemos hoy día por tener más información que permita finalmente a la región poder responder apropiadamente ante el cambio climático y los efectos directos que tienen principalmente para nuestra gente, pero además para toda la región en general, todo nuestro medio ambiente. Así que muchísimas gracias nuevamente, Julián. Yo tengo una consulta, creo que es sumamente importante, necesario, el levantamiento de la información, y me queda claro que al parecer tenemos muy poca información disponible. Entonces no sé si ya contamos en la región con datos al menos preliminares de los niveles de emisión que estamos generando.
cuál sería un piso preliminar. Y lo otro es respecto a la licitación para el anteproyecto, consultar cuándo cierra, de manera tal que podamos comenzar a congregar a las instituciones generadoras de conocimiento ahí en la región o de nuestra macrozona austral, para que puedan participar y que podamos tener la visión directamente de quienes están trabajando en la región sobre cómo estamos, principalmente para avanzar finalmente en la preparación del plan. También les comento que el Ministerio comenzó a participar en el proceso de participación ciudadana sobre la estrategia de desarrollo y empoderamiento climático, que se vincula claramente con el trabajo que realiza nuestro comité y que se vincula además con el plan de acción futuro. Sabemos que el proceso concluyó ahora el 10 de agosto a nivel nacional, entonces esperamos también que pronto podamos tener resultados que el Ministerio de Medio Ambiente nos pueda compartir parte de los resultados de ese proceso participativo y la relevancia que dentro de este mismo tema tiene el Observatorio de Cambio Climático que el Ministerio tiene disponible para toda la comunidad. Estamos trabajando para poder sumar nuevos datos dentro de nuestro OCC, que sean principalmente de la macrozona. Es sumamente relevante, yo diría que a diferencia del resto del país, esta macrozona es una de las más sensibles, principalmente debido a la presencia de los hielos, es lo que más nos caracteriza, así que tenemos que responder urgentemente. Así que con eso concluyo y muchísimas gracias nuevamente por esta presentación. Muchas gracias, Seremi. Vamos a dar la última palabra solicitada a Hans Zimmermann, Seremi de Minería. Muchas gracias, gobernadora. Sí, agradecerte, Julián, por la presentación, muy ilustrativa, bastante clara. Y yo tengo tres consultas. Lo primero, en relación a cómo se materializa este factor del cambio climático en los procedimientos del SEA. ¿Ya? Y en segundo lugar, y relacionado también con lo que decía nuestra Seremi de la macrozona, de qué manera esta nueva institucionalidad, ¿cierto?, se puede vincular con la necesidad de instalar capacidades locales, ¿cierto?, para la recolección de datos. Ya con CIDI, a propósito de lo que él estaba comentando, hemos tenido la oportunidad ya de compartir en 2 ocasiones con la gente del programa de riesgo sísmico de la Universidad de Chile. Ellos tienen la intención en este vínculo con la Universidad de Aysén de instalar acá en la región un observatorio multiparámetro que permita levantar datos que sin duda podrían aportar, ¿cierto?, a este comité o a la toma de decisiones al respecto, y sería interesante saber en qué punto, ¿cierto?, de esta institucionalidad podemos vincularnos con la necesidad de instalar acá, en nuestra Universidad de Aysén, sobre todo, las competencias, ¿cierto?, para poder llevar adelante este trabajo. Eso. Muchas gracias, Seremi. No sé si en el transcurso surgió alguna otra duda, consulta, algo, para poder dar el pase al Seremi o a quienes correspondan. No. Seremi. Permiso, me saca la mascarilla. Muchísimas gracias por las numerosas inquietudes, consultas, reflexiones que se han vertido. Voy a tratar de responder una a una todas las que se suscitaron. Si es que se me olvida algo, Nicolás, yo sé que tú también estás tomando apuntes, así que ahí podemos complementar. Bueno, respecto a lo que menciona Faisal, en particular, de cómo vamos a avanzar en este plazo, en este tiempo intermedio, mientras esto avanza, porque la inminencia, la urgencia climática está sobre la mesa y que no podemos esperar tampoco que pase el tiempo y perder años en la inactividad. Concuerdo y concordamos plenamente con esa reflexión y de hecho te puedo comentar un par de cosas. En términos primero, recién hoy día lo conversábamos con el equipo,
bueno, mentira, partamos de más atrás. En estos meses ya hemos realizado distintas réplicas de de esta presentación y de otras similares ante distintos foros. Lo hemos hecho ante comunidades, lo hemos hecho ante gabinetes, lo hemos hecho en distintas locaciones, no solamente en Coyhaique, y la idea es continuar eso y replicarlo a futuro. De hecho, y ahí el punto, hoy día estábamos conversando a propósito de la celebración del Día Nacional del Medio Ambiente, que es el 2 de octubre, la posibilidad de tener una salida, no como gobierno en terreno, sino que como ministerio en terreno, de poder llevar todas las políticas de nuestro ministerio a distintos lugares de la región para convocar y, entre otros temas, ahondar aún más en la materia de cambio climático y, en particular, lo que nos convoca hoy día. Eso también va en línea con lo que decía Fernando, por lo demás, de cómo poder ir avanzando en llegar a los territorios. Y también ahí les puedo comentar de que, y aquí somos pioneros a nivel ministerial, estamos trazando líneas y directrices para poder formar un programa, estrategia de educación ambiental en cambio climático. Algo que no existe en otras regiones. De nuevo, la ley es relativamente novedosa, pero consideramos que es una temática paraguas que nos va a regir de aquí al futuro. No tiene un tope, no tiene un techo, y toda la posibilidad que tengamos hoy día de llegar a nuestra ciudadanía, a nuestras vecinas y vecinos, a los estudiantes, a los colegios, pero en general al territorio en su gran extensión, son necesarias. Tenemos que lograr llegar lo más posible hacia allá. ¿Cómo incluimos, ahí estoy respondiéndoles a ambos, es verdad, cómo incluimos esta temática en las distintas políticas públicas? Bueno, los distintos sectores deben hacerlo, lo tienen que hacer desde ya, tienen que por eso ir adaptando sus planes, actualizándolos, pero ya tienen el mandato de ir enfocándolo, incluyéndolo dentro de las políticas públicas. Sin ir más lejos, el gobierno regional también tiene, al amparo de la ley, la responsabilidad de incluirlo dentro de su distinto eje programático y proyecto, porque ya es una realidad. La ley marco ya fue dictada, ya fue publicada y ya nos rige a todas y todos, y en ese sentido tenemos que incorporarlo sí o sí y desde ya en toda nuestra toma de decisiones. Respecto de lo que mencionaba, lo segundo que mencionaba de abastecimiento y en particular residuos, lo del abastecimiento lo encuentro que es muy importante y tienes toda la razón. Tenemos que buscar formas de no depender de otras regiones para todo tipo de temas, todo tipo de abastecimiento, de lo que podamos imaginar, ha habido y por haber, pero esa es una discusión que tenemos que, por supuesto, profundizar y desarrollar de forma mucho más extensa, porque nos abarca a muchos sectores de nuestra región. Pero lo que dices de residuos orgánicos, no puedo estar más de acuerdo contigo. Hoy día más del 50% de los residuos que llegan a vertederos o a rellenos sanitarios son residuos orgánicos, residuos que podrían bien ser recirculados y reutilizados y eliminados del inventario de residuos que van a dar ahí, duplicando la vida útil de estas locaciones. Y me alegro de poder ver que hoy día nosotros tenemos una estrategia nacional de residuos orgánicos como Ministerio del Medio Ambiente y la estamos intentando aplicar. Tenemos un proyecto de FNR que está hoy día en evaluación acá en el gobierno regional. Estamos desarrollando proyectos en paralelo, estamos trabajando con Quiero Mi Barrio para poder implementar estrategias barriales de compostaje. También hemos podido conversar con Subdere para poder implementarle esto a nivel municipal y vamos a tener, esperamos que durante este año, esa es la esperanza, una ley de residuos orgánicos, todo lo cual nos va a otorgar mayores herramientas con que hacer frente a esa problemática en particular y que va muy en línea con lo que decía Fernán, porque, si lo anoté Ferran y me confundo, porque tenemos que hacer frente a la situación de los residuos que hoy día tenemos, es una realidad que hay que abordar sí o sí.
conforme a lo que decía Fernando también, de cómo llegamos a los territorios, consideramos necesario incluir estos talleres, incluir instancias participativas, aprovechar este tiempo intermedio, no en la comodidad de diseñar estas políticas, estas estrategias en nuestro territorio, sino que a la inversa ir al terreno y poder conversar y poder llevarle estas temáticas a la ciudadanía, recabar todas sus realidades y empezar desde ya a hacer un levantamiento de información que alguna quizá la tengamos, pero mucha otra no, que diga relación con los distintos territorios que también son disímiles dentro de nuestra región. Lo que ocurre en Coyhaique, lo que ocurre en Cisne es completamente distinto, ¿no? Traigo a colación nuevamente la imagen, una de las imágenes iniciales donde hablamos de la vulnerabilidad, porque vemos que las distintas, valga decir, exposiciones que tenemos como comunas ante el cambio climático difieren y son diametralmente opuestas en algunos casos. Sin ir más lejos, Cisne tiene un gran territorio insular y ese territorio insular hoy día se ve expuesto a, valga decir, el aumento en el nivel de los mares. Tenemos que hacer frente y anticiparnos a esta situación. Entonces, sí o sí tenemos que llevar las políticas y la conversación y el diálogo, especialmente el diálogo de parte de la ciudadanía de nosotros, a los distintos territorios. Y esa es una tarea ambiciosa, pero que gustosamente la vamos a realizar porque reconocemos el valor que hay ahí. Según lo que decía Fernández, la vinculatoriedad y la progresividad en estas medidas y cómo esto se mide. Bueno, en esta presentación saqué la lámina para no ser majadero, pero efectivamente todo va asociado a la estrategia del garrote, en el sentido de que el no cumplimiento, el no avance de los programas de adaptación, mitigación, conllevan efectivamente un garrote, una sanción, una respuesta. Si es que no está avanzando como debe avanzar, se cita al ministro de la cartera respectiva a que informe qué está pasando. Si se corrobora que no avanza, se le sanciona con una multa equivalente a no me acuerdo si era el 50 o el 100% de su dieta. Entonces hay acciones, hay garrotes, y lo mismo opera a nivel comunal, donde el mismo incentivo está sobre la mesa. Si es que el plan de acción comunal no avanza en la forma que debe avanzar, el alcalde debe responder. Está esa institución, esa figura, no la puse en la presentación también para honrar el tiempo que teníamos de exposición, pero sí lo está y sí está considerada. Respecto de una pregunta que se hicieron más de alguna persona de cómo estamos con el proyecto del PARC. Bueno, hoy día este proyecto se ha dividido en dos etapas. Una primera etapa que es un estudio muy preliminar, que es el que ya se encuentra adjudicado y cuya licitación ya está cerrada. Y es un proyecto, es una etapa preliminar en que se va a hacer este levantamiento de información tentativo, preliminar, para poder tener insumos prontamente con que desarrollar una etapa un poco más extensa, que es la parte 2, que todavía no se licita ni está considerada para el próximo año, que es de una participación ciudadana donde se va a involucrar, por supuesto, a la academia y a los distintos centros de investigación y que va a ser mucho más activa. En ese sentido tenemos esas dos etapas, la primera ya adjudicada y la segunda que esperamos se desarrolle desde comienzos del próximo año, inmediatamente determinada esta primera etapa. ¿De qué forma podemos desarrollar estándares vinculantes? Y en particular respecto del tema de los puntos limpios, que esa fue la tercera pregunta que hacía Fernán. Efectivamente no puedo estar más de acuerdo contigo. No puedo estar más de acuerdo contigo. Hoy día el sistema que tenemos, especialmente de manejo de residuos, queda a las capacidades de cada municipalidad y a la forma en que cada municipalidad prioriza o no estas materias. Nosotros como Ministerio del Medio Ambiente acompañamos
en labores de reciclaje, en información, en educación ambiental, pero la decisión final hoy día todavía reside en los municipios, y son municipios también que tienen capacidades acotadas, entonces no es tan fácil muchas veces hablar de reciclaje, especialmente si reconocemos que acá en la región no hay donde realizar un tratamiento a esos residuos. El trato definitivo, disposición final de esos residuos acá no existe. Entonces todo lo que se segrega y se separa, a fin de cuentas, se embarca y va a dar a San Antonio, Santiago. Y hoy día tenemos una realidad también, los costos de transporte asociados a combustible y al alza del valor de los combustibles ha hecho muy difícil avanzar en esa materia. Sin perjuicio a ello, como ministerio, tenemos líneas de acción que hemos podido desarrollar junto con los distintos municipios, en particular a través del SCAM, que se orientan a acompañar, orientar y guiar hacia una mayor segregación de residuos de origen y acompañar también a su disposición final. Ahí hemos tenido también conversaciones y hemos podido reunirnos en numerosas oportunidades, tanto con Faisal, hace poco nos pudimos reunir también con Martino, y tenemos instancias en las cuales estamos viendo cómo podemos potenciar de mejor manera eso. Hay normativa que ahora empieza a tomar mayor fuerza, como por ejemplo la ley de responsabilidad extendida del productor. Entonces también hay herramientas que están sobre la mesa y que tenemos que darle, a mi parecer, aún una aterrizada local y regional, pero no limitarnos tampoco a ellas, sino que buscar fórmulas para poder avanzar propositivamente, especialmente en lo que dice en relación con la recirculación. Por dar un ejemplo, lo conversábamos el otro día a propósito de la plumavit, la industria acuícola. Las boyas están llenas de plumavit y esa plumavit se puede, por ejemplo, utilizar, y de hecho se hace en otros países, se puede utilizar para hacer aislación térmica. Entonces, hay fórmulas, hay que darle vuelta, pero que las posibilidades existen y está en nosotros buscar fórmulas y afrontar ese desafío con ingenio y todo el esfuerzo, porque lo que tú dices es completamente cierto. Bueno, lo que dijo, sí, estoy también de acuerdo, hay que avanzar a que tengamos una mirada conjunta en cuanto a las herramientas con las que cuentan ustedes y las que nosotros estamos identificando acá, y desde luego, si bien lamentamos la situación de que no van a ser parte a futuro del COREC, eso no quita que los insumos que se desarrollen van a estar ahí disponibles, y esto va a ser público, va a ser transparente, vamos a poder tener esta sintonía necesaria para que los insumos que se vayan levantando y que vayamos creando y gestionando estén en conversación constante con la prevención del riesgo y los desastres en nuestra región. Así que en ese sentido guarda cuidado que vamos a establecer ese puente y me parece de toda lógica que así sea. Bueno, Verónica, muchas gracias por tus palabras. Te agradezco ahí la deferencia con la exposición. Creo haber respondido ya, es en todo caso el tema de la licitación. Efectivamente estamos en ya está cerrada esta primera etapa, pero sí rescato ahí lo que dice el CEREMI de minería respecto a la necesidad también de fortalecer las capacidades que tengamos a nivel regional para ir haciendo frente a esto. Y en ese sentido, la etapa 2 del proyecto está considerada a ser desarrollada en conjunto con el CIEP. Y ahí la idea también es a ir avanzando, ir teniendo mayores instancias de trabajo y de retroalimentación con las instituciones que contamos en nuestra región, porque a fin de cuentas tenemos que hacer ese levantamiento y tenemos que desplegar herramientas, insumos y conocimiento propiamente acá en nuestra región. Y bueno, creo que haber dicho, creo que haber respondido todas las consultas. No sé si queda algo más, Nicolás, que quiera agregar al respecto.
Sí, muchas gracias. Soy Nicolás Smith, profesional de la Seremía del Medio Ambiente. Faltó justo el tema de materialización a través del servicio de evaluación ambiental. Toda la razón. Bueno, para serte completamente honesto, no he tenido todavía la oportunidad de conversar este tema con el director regional del Servicio de Evaluación Ambiental, pero me parece de toda lógica que esto se va a traducir en ponderar los efectos del cambio climático en el desarrollo de los proyectos y en los impactos que estos puedan tener. O sea, sin tener que tener de primera fuente la respuesta, me parece que a eso apunta, a incluir dentro de la proyección, porque tú sabes que el sistema de evaluación ambiental, en términos muy someros, es una simulación anticipada de lo que puede o no ocurrir con un determinado proyecto. Entonces, en ese escenario y en esa simulación, tiene que ponderarse desde luego la variable climática, la variable de, por ejemplo, una mayor afectación por olas de calor, o un alzamiento en el nivel de los mares, o un derretimiento excesivo de nuestra agua lluvia que almacenada a modo de nieve durante el invierno y en el verano que ya no haya. O sea, toda esa variable, todas esas vulnerabilidades que estamos reconociendo y levantando van a tener que incluirse dentro de esa juguera que es el sistema de evaluación ambiental para hacer una proyección, un pronóstico que las considere y las pondere a fin de cuentas al reconocer los impactos y hacer frente con medidas concretas a los mismos dentro de los instrumentos que se dicten, sea a través de un estudio de impacto ambiental o una declaración de impacto ambiental. Muchas gracias, Seremi. Delegado. Muchas gracias. Sí, yo quisiera hacer poner un punto en realidad de lo que estamos conversando. Todo lo que tiene que ver este consejo son cómo bajamos políticas, cómo establecemos diseños, cómo orientamos las políticas regionales. Por ejemplo, los planes sectoriales son ministeriales y a nivel regional no van a haber planes sectoriales, pero sí tienen que tener una bajada en las correspondientes seremías. Y por lo tanto hay mucha información, mucho conocimiento, y de ahí que quiero manifestarles o una solicitud en realidad. El COREC empezó el año 2017, ahí partió. El 2019 al 2020 se potenció, hubo un trabajo más intenso. Me acuerdo que yo como consejero regional representaba al Consejo Regional por la Comisión de Ciencia en las reuniones del COREC, y una de las cosas que Jimena Silva nos decía con mucha frecuencia era que uno de los problemas del COREC para poder establecer para poder avanzar, y eso que en esa época no estaba la ley de marco climático, era la alta variabilidad de los integrantes de los que venían a la asistencia. Y eso no es un punto no menor, porque la cantidad de información es harta. Lo que hay que manejar son hartas relaciones, y si nos vamos a relacionar entre todos, también hay un tema de conocimiento, de estar cara a cara, que también es muy potente. Y lo reflejo, por ejemplo, en relación a las personas que asistieron a la última reunión y los que estamos aquí presentes. Carolina Velázquez estuvo de la delegación presidencial, Ricardo Villalobos, la Fundación de la Pobreza, Fernán Silva de SAC, Hugo Rutia de Semilcultura, Nicolás Smith, Medio Ambiente, Hans Zimmerman de Minería, Felipe Vidal de la Seremía de Salud, Fernando Gea de Senatur, ¿sí? ¿Correcto? Y el resto somos nuevos o somos actores distintos. Entonces, ¿a dónde va mi solicitud? Si nosotros queremos en el fondo potenciar y transmitir esto y hacer participación, todo el tema, también lo tenemos que hacer al interior de nuestras instituciones. No nos podemos quedar con la información, no puede estar esto centrado en una sola persona. Entonces la solicitud es que, sabiendo que no siempre pueden asistir los mismos, que ojalá las instituciones tengan una o dos personas que participen, cosas que pueden compartir bien la información, y que en las instancias de conversación de los equipos directivos o los equipos de trabajo en este tema también difundan esta información de lo que estamos avanzando. Cuéntenle a sus compañeros de trabajo, al otro directivo, a los jefes, díganselo, exprésenselo, una minuta, una síntesis, cuáles son los compromisos. Porque, claro, el acta va a estar, el acta la podemos distribuir a todos los correos y todos se lo podemos entregar a todo el mundo,
pero no es lo mismo. No todo el mundo lee las actas o no, las actas no tienen los énfasis necesarios. Entonces, esa solicitud, en el fondo, en relación a la experiencia previa. Eso quería aportar, gobernador. Muchas gracias, delegado. Sí. A ver, comentar alguna información que siempre es importante entregar respecto de lo que plantea Faisal, por ejemplo, cómo podemos avanzar hacia un proceso donde la evaluación pública también pueda permita conocer justamente la huella de carbono que tiene, que por ahí va. Delante hablaba de la importancia de que cada quien asuma el rol, o sea, dentro del rol que tiene y del ejercicio que puede realizar, que efectivamente se haga la pega. Por eso es importante el generar conversaciones mucho más ampliadas y que yo creo que va a ser el resultado también de del mismo plan regional que nosotros creemos, porque ahí, por ejemplo, eso significa tocar el Sistema Nacional de Inversiones. Y eso es algo que efectivamente no está aquí en este espacio, pero tiene toda la lógica lo que planteas. Entonces, creo que por eso hacía alusión delante a lo importante de que todos los actores finalmente se puedan sumar a esto. Eso por una parte que a mí me parece excelente, lo anoté. Respecto de la gestión de residuos, también comentarles que nosotros como región efectivamente tenemos un problema que es muy grave, y es muy grave porque efectivamente la logística que nosotros que tenemos que tener para poder muchas veces llevar los residuos a disposición final es muy compleja. O sea, sacar los residuos, Felipe asiente, porque la realidad que tienen ahí como Seremi de Salud, ¿cierto?, en el ámbito de acción sanitaria, es tremendo, es tremendo. Entonces, tenemos colapsado Guaitecas, tenemos colapsado Raúl Marín, tenemos colapsado La Junta, tenemos colapsado ya Tortel, Cochrane va a colapsar en 2 años más. De verdad que es un problema muy complejo, y a eso sumémosle cómo sacamos las baterías, cómo esos otros residuos que efectivamente tienen que tener una disposición distinta, que no la podemos hacer acá. Y ahí uno agradece también el aporte que han hecho, y hay que reconocerlo también con Fecunda Patagonia durante muchos años en la región. También en Aysén, y en el caso de Martino, igual respecto de todo el trabajo que se hace en reciclaje. Pero ahí nosotros tenemos un plan regional de gestión de residuos que tiene algunos compromisos y algunas metas establecidas de aquí al 2030. 35, muchas gracias. Ahora, ¿cuál es la dificultad que nosotros tenemos como región al respecto? Y el otro día lo planteábamos cuando tuvimos la posibilidad de presentar 12 medidas que nos parecen que van a ser relevantes para la reactivación económica, algunas en el corto plazo, pero mayoritariamente en el mediano y largo plazo. Una de ellas tiene que ver con crear un centro de asistencia técnica que estaría alojado bajo el alero de la Universidad de Aysén, ¿sí?, atendiendo al rol que tiene que tener una universidad pública en el desarrollo de la región también. O sea, aquí la función que debe tener la academia, que deben tener nuestro centro de investigación, que se financia, el financiamiento basal son 1.200 millones de pesos que anualmente entrega el gobierno regional a nuestro centro de investigación, por lo tanto, tiene que haber ahí una conversa. En ese sentido, la creación de este centro de asistencia técnica tiene que ver justamente con poder establecer capacidad técnica, por una parte, poder capacitar o habilitar, digamos, a los equipos técnicos de los municipios, pero que va hacia inversiones más pequeñas, ¿sí?, a otro tipo de inversión. Pero ese centro de asistencia debiese tener la capacidad de generar toda la cartera de inversión que es necesaria para que nosotros podamos dar cumplimiento a nuestra política regional de gestión de residuos. Porque hoy día no tenemos el problema de los recursos, tenemos un problema de que hoy día las iniciativas no existen. Y no existen porque no hay capacidad técnica para formular, y porque quienes debieran estar formulando tampoco lo están haciendo porque están llenos de cosas. Entonces, tú a un municipio no le puedes pedir que... De verdad que no se puede. Entonces, comentar eso porque me parece que a lo mejor puede venir de cerca, pero me parece que es una muy buena medida para poder ir ordenando la inversión, ¿sí?, en materias, para que se note que hay una inversión en gestión de residuos, hay una inversión en esta área. Entonces, eso también estamos ahí, estamos trabajando es una de las líneas que este centro de asistencia técnica sí o sí tiene que abordar, porque no podemos nosotros mismos no cumplir los objetivos que nos hemos trazado como región. Respecto a lo que planteaba Fernando, bueno, me parece súper interesante también, por ejemplo, el tema de los eventos carbono neutral. ¿Y por qué? Porque ahí también nosotros podemos influir como gobierno regional. Nosotros hoy día, en los últimos 2 años, hemos transferido más de 7.000 millones de pesos a Cernatur, ¿cierto? Nosotros sabemos que finalmente es un servicio que se sostiene principalmente con financiamiento de la región, ¿sí?
para también llevar adelante políticas públicas, programas de repente que no son elaborados propiamente en la región, sino que tienen la lógica de una lógica muy centralista, ¿sí? Y en ese sentido también ahí eso hay que empezar a moverlo, Nuestras lucas para hacer eso están allá, así que le devuelvo la pelota. Pero es importante ir estableciendo justamente esos temas y en todo lo que nosotros podamos colaborar con eso, sin duda que estamos súper disponibles. Respecto de lo vinculante de las medidas, estaba justamente leyendo aquí, Fernán, que dentro de los planes sectoriales de adaptación al cambio climático, específicamente en el artículo 9, menciona el sector silvagropecuario y ahí establece una serie de medidas también para la implementación, por lo tanto, efectivamente, hay un espacio de supervisión del cumplimiento. Ahora, yo creo que eso debiese ser suficiente, pero más allá, y creo que es hacia donde debemos apuntar, está bien que exista, a lo mejor, o sea, en realidad no sé si está bien, no sé mucho de esa línea, pero que pueda existir alguna una sanción, qué sé yo, me parece bien como para poder efectivamente ver que las cosas se hagan, ¿sí? Pero creo que el gran avance que nosotros debiésemos tener es a hacerlo porque hay que hacerlo. Es a tener incorporado en mi accionar desde la función pública que esto tiene que estar. No porque si es PMG o no es PMG, no porque si me lo asocian al bono trimestral o no me lo asocian, es porque efectivamente nosotros debemos avanzar de manera urgente en esta materia. Entonces creo que también es importante ir instalando esas dinámicas en el contexto de la función pública. Otra cosa, hoy el tema del consorcio por el cambio climático lo encontré súper potente, creo que tenemos tremendas capacidades. Mira, está conectado Luis Gómez. Ahí está Luis, miren. O sea, el trabajo que han realizado los chiquillos desde el Laboratorio Ecoclimático es tremendamente potente. Y nosotros hoy día aquí en la región tenemos la capacidad, somos la región que tiene, y ahí la Ceremi lo sabe, que tiene la menor cantidad de masa crítica, me carga llamarlo así, pero bueno. Inventemos un concepto nuevo, Ceremi. Tenemos la menor capacidad, tenemos la menor cantidad de masa crítica. Sin embargo, cuando uno mira, por ejemplo, el resultado de ese trabajo, somos, no sé si la primera o la segunda región que ha traído la mayor cantidad de recursos para generar investigación en nuestra región. Entonces, eso nosotros tenemos que leerlo y ponerlo en el valor que tiene. Por lo tanto, me parece súper interesante también, y insistiendo en el rol también que le corresponde a la academia y a los centros de investigación que son nuestros, además. El tema del COGRID, sí, yo creo que aun cuando hay espacios que uno entiende que son importantes y que muchas veces desde lo legislativo se va, o desde lo reglamentario, pero ahí, por ejemplo, la gestión de riesgo y desastre en este ámbito es súper relevante. Por lo tanto, lo que nosotros debiésemos resguardar como compromiso regional es que el plan de acción regional pueda contener efectivamente acciones que estén vinculadas y donde se sea parte, más allá si el reglamento lo dice o no, porque nosotros como región además tenemos ciertas características que es necesario considerar en el abordaje integral de esta materia. Entonces, también me quedo con eso. Eso, y Ceremi, ahí nada que decir, ahí ya respondió el Ceremi también la consulta por el tema del estudio. Esas eran las observaciones respecto de las intervenciones que se hicieron. Irina. Ceremi de Bienes Nacionales, perdón. Sí. Jefa. Muchas gracias, gobernadora. Voy a señalar algo muy breve, pero creo que también es relevante. Si bien nosotros como ministerio no estamos en la estructura del CORE, no hay que perder de vista que prácticamente y lo más probable que el diseño de los planes, tanto regionales como comunales, van a estar vinculados a lo que es el suelo fiscal. De hecho, muchas de las iniciativas públicas, una buena parte, suceden sobre terrenos fiscales. Y nosotros estamos en un continuo, permanente toma de decisiones en la administración de los terrenos fiscales. Entonces yo creo que, y de hecho lo planteo, es relevante de ver la forma como nos pueden integrar a nosotros también, más formalmente en este espacio, de manera que nosotros, nuestras decisiones sobre administración del suelo fiscal, sean en coherencia justamente con los planes. Eso es lo que quería solicitar. Muchas gracias, Ceremi. Tomamos nota ahí.
No sé si hay alguna otra observación, consulta, duda. Bueno, ahora. Nicolás. Sí, muchas gracias. Solo para responder es justamente tal vez el primer acuerdo que podríamos tomar en esta sesión. ¿Cómo vamos a trabajar desde el comité central, ¿cierto?, que está establecido por ley, y lo que viene en la elaboración del Plan de Acción Regional de Cambio Climático? Entonces, hay oportunidades de que formemos comités ampliados o subcomités específicos para los temas que son prioritarios para la región. Los temas de gestión y reducción de riesgo de desastre fue uno de los temas que abordamos el año pasado justamente en el comité regional. Entonces, sí o sí son características súper importantes como para ir componiendo los diferentes temas que va a abordar esta etapa de diagnóstico. Y bueno, eso tenemos que plantearlo dentro de las primeras etapas de la elaboración. Es súper acotado el trabajo, son por lo menos 6 talleres o oportunidades que nos vamos a congregar durante 5 meses, que es la elaboración de esta etapa del plan de acción. Es bien intensivo, vamos a tener un apoyo técnico también, así que la invitación, como dice el delegado, es a permearnos todos y todas de esta gran y ambiciosa tarea. También, solo para terminar, el Ceremi habló de la estrategia climática a largo plazo, que es nuestra gran guía y es muy ambiciosa. Tema de residuos totalmente transversal en todos los planes sectoriales. Entonces, ahí vamos a estar reuniéndonos más detalladamente junto al Ceremi con los diferentes servicios, cosa de poder tener esta bajada un poquito más localizada. Eso. Muchas gracias. Adelante. Sí, muy buenas noches. Mi nombre es Eduardo Aedo, del campus Patagonia de la Universidad Austral de Chile. Quería un poco referirme a lo que señala Nicolás y Fernán también. Lo pensé cuando Fernán estaba interviniendo respecto de la presencia de la academia a nivel regional. Pensé justamente en la creación de un subcomité que pudiera estar al alero de este consejo. Tenemos, yo creo que, si bien la masa crítica, como dice la señora gobernadora, son bajos en número, pero tenemos una calidad y hemos hecho muchas cosas en materia de medio ambiente. Por ejemplo, la creación del laboratorio ecoclimático obedece a una iniciativa bilateral entre la Universidad Austral y el CIEP, y hemos hecho mucho en materia de toma de datos, en materia de evaluación de los contaminantes cada invierno, por ejemplo. Así es que yo soy partidario y está la voluntad nuestra de poder formar parte a lo mejor de un grupo de la academia que pueda abocarse al registro de información, al análisis de esa información y en materia disponible. Sin duda. Voy. Ese es el objetivo, poder ir viendo cómo finalmente nos vamos articulando y ahí rescatando también y reafirmando las palabras del delegado en relación a lo importante que resulta que las personas que estamos en este comité efectivamente podamos tener continuidad también. Ahí igual uno pide uno sabe cómo son las dinámicas laborales, por lo tanto también uno tiene claro que de repente le toca a otro colega, no, es que el mes pasado fui yo, anda tú, qué sé yo. Por lo tanto también creo que es importante el compromiso para que esto pueda avanzar de buena manera. O sea, de que efectivamente tomar el tema y apropiarse de él y desde el sector donde uno está poder aportar. Sí, pues hay créditos también yo no lo mencioné, hablé solo del CIEP, pero el laboratorio ecoclimático nace a través de un proyecto de la Universidad Austral. Ahí tiene su génesis y esperamos que tengan larga vida y buenas y mejores condiciones. Ceremi. Muchas gracias, gobernadora. Solo a modo de reflexión final,
y también recogiendo las últimas cosas que se han mencionado en este último rato. Bueno, lo que dice primeramente el delegado es muy cierto. Es importante mantener, por un lado, la continuidad de los integrantes para poder hacer un buen seguimiento de lo que estamos haciendo, pero también es importante esa socialización que podamos hacer a nivel interno en los distintos servicios, en los distintos municipios, en las distintas entidades con las que vamos a tener que sí o sí trabajar. Y en ese sentido les puedo comentar que la semana pasada ya tuvimos 2 presentaciones asociadas a esta misma temática, una al sector construcción, otra a los municipios. Y en ese sentido, en lo que a mí me empece como Seremi y como mi repartición, la propuesta, la oferta está sobre la mesa. Nosotros podemos replicar también estas instancias de conversación, de diálogo con los servicios. La oferta está para que se evalúe. Yo sé que, bueno, hoy día quedó el material audiovisual en redes, se va a poder rescatar también, pero de pronto, si es que algún servicio o alguna repartición quiere tener una conversación más fluida a este respecto, y no necesariamente tiene que ser de servicio público, también puede ser con la academia o centros de investigación, la invitación está sobre la mesa para tener esa instancia. El material existe, los conocimientos están entre algunos de nosotros, y ciertamente es un pilar eje de todas estas políticas, y por lo demás lo que ha sido mandatado por nuestro presidente Gabriel Boric es apuntar a la transversalización pero por sobre todo al diálogo. Así que bienvenidas las instancias de diálogo, si las quieren, ahí están. Y lo otro que quería señalar es respecto a algo que dijo la gobernadora, y que es muy cierto. Acá tenemos una ley marco que no es más que eso, es el marco normativo, el contexto, ese paraguas sobre el cual tenemos que dirigir nuestro actuar. Pero la necesidad de llevarlo a cabo, la necesidad de adoptar acción y de tomar urgentes medidas no pasa porque tengamos una sanción detrás. Pasa porque está en juego la forma en que vamos a hacer la vida a futuro. Y me devuelvo a las primeras palabras que les mencioné. Acá no estamos hablando de que se va a acabar la vida. No es eso. No es ese el temor. El temor es que vamos a tener mayor cantidad de episodios de conflicto ambiental. Vamos a tener mayor escasez del recurso hídrico, del agua. ¿Por qué? Porque va a haber menos nieve en nuestros cerros. Vamos a tener menores precipitaciones globales, anuales, pero vamos a tener mayores precipitaciones concentradas. Imaginémonos en un episodio de calor cuando llueve mucho, ¿qué ocurre? El aluvión es parte de, y eso va a generar un impacto. Entonces, aquí no estamos tomando acción, no estamos trazando una voluntad, no estamos dirigiendo el actuar del gobierno y del gobierno que venga y de los actores públicos, privados, por capricho. Lo estamos haciendo porque tenemos la urgencia, la necesidad, porque si no mañana va a ser infinitamente más difícil, infinitamente más costoso y quizá irreversible. Eso, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a ir cerrando ya con esto, agradecerles la participación. Nosotros, bueno, nos corresponde convocar a la tercera sesión del comité. Esperamos que para aquella sesión ya tengamos también mayor información respecto de este estudio, de este preliminar, ¿cierto?, que se está realizando. Yo me imagino, y así lo conversamos en algún minuto también con el CENEMI, que quienes estén a cargo de esa elaboración también van a requerir información probablemente de nuestros servicios. Yo no sé con qué tipo de metodología irán a trabajar, pero también poder pedirles que puedan estar a disposición, sobre
sobre todo si se requiere levantar información, si se requiere hacer cualquier tipo de esas actividades, que puedan también estar en disposición de aquello. Eso, no sé si hay, no, nada más. Bueno, agradecerles la participación y de verdad esperar que nos vaya muy, muy, muy bien. Así que muchas gracias.